Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de la misma ciudad. Hoy vamos a comentar tres noticias de impacto cardiovascular. Aumenta un 25% la supervivencia tras la parada cardiorrespiratoria en España. La mortalidad cardiovascular supera con creces a la mortalidad por la COVID-19 y, finalmente, la diabetes y el riesgo cardiovascular. La parada cardíaca es la causante en un 80-90% de las muertes súbitas que presenciamos. Y un reto importante, una asignatura pendiente que teníamos en nuestro país y en otros países colindantes era que el porcentaje de resucitados tras la parada cardíaca era muy bajo, era del orden del 10% cuando se comparaban con los países nórdicos de Europa, que ascendía hasta un 30%. Y todo esto era achacable a una falta de formación en las medidas de resucitación cardiopulmonar, del conocimiento de toda la ciudadanía, porque la parada cardíaca y la muerte repentina por definición es inesperada y puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, desde el domicilio hasta en la calle. Es cierto que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos en formar a la ciudadanía y el número de ciudadanos con conocimientos de parada cardíaca ha incrementado en nuestro país de forma considerable. Por otro lado, otra medida que logra un éxito mayor en las resucitaciones por la parada cardíaca son la presencia de desfibriladores externos, automáticos, que los tenemos ya, incluso en colegios, en estadios, en mercados, etcétera, y fácil de identificar porque es una herramienta que nos ayuda a la resucitación cardiopulmonar. Pues bien, con estas dos iniciativas que han ido en paralelo, se ha logrado ya en España mejorar la supervivencia tras la parada cardíaca y, de hecho, estudios recientes nos demuestran que ha aumentado un 25% la supervivencia sin daños, sin secuelas neurológicas tras la parada cardíaca, porque se han aplicado más precozmente y de forma más efectiva estas medidas de resucitación cardiopulmonar, haciendo más incidencia en lo que es la compresión, que no deben de ser inferior a 100 pulsaciones por minuto, ni tampoco ser superficiales, sino que tienen que ser profundas. Estas medidas más efectivas junto a los desfibriladores han logrado estas cifras de éxito que nos podemos congratular. No obstante, queda todavía recorrido de mejora en aumentar el número de ciudadanos que sepan estas maniobras. Aunque la COVID-19 es la enfermedad actual en España y en el resto del mundo, no nos debemos de olvidar de la importancia de las enfermedades cardiovasculares. De hecho, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es del orden de 3 a 4 veces la enfermedad de la COVID. Fíjense que en España estamos alcanzando probablemente los 40.000 fallecimientos por la COVID, cuando solo el año pasado murieron del orden de 120.000 por enfermedad cardiovascular. Y en este sentido, ¿qué es el mensaje que podemos lanzar? Que cuando haya una sospecha de tener un infarto, de tener una angina o tener algún síntoma de enfermedad cardiovascular, ustedes no tengan miedo, llamen a los servicios de urgencia, acudan al hospital, no tengan miedo de contagiarse. Ahora mismo los hospitales tienen círculos libres de COVID, donde pueden ser ustedes atendidos con toda seguridad, seguridad de no contagiarse con COVID. Y estas son las mejores, diríamos, medidas de prevención que tienen que hacer para acudir pronto al hospital y ser atendido y tratado de la forma más eficaz posible. Y por supuesto, ya saben ustedes que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular no se contagian más fácilmente que los que no tienen enfermedad cardiovascular. Lo único que sí son es más vulnerables en el sentido de que tienen peor pronóstico, ¿no? Pero eso lo tienen fundamentalmente aquellos pacientes con una enfermedad cardiovascular avanzada, que tienen una afectación ya incluso pulmonar, ¿no? Aunque también aquellos diabéticos, sobrepeso, hipertensos, etcétera, tienen más riesgo de morir por la COVID, aquellos con enfermedad cardiovascular, ¿no?, del orden de 3-4 veces. Pero otros pacientes que tienen una afectación muy leve, pues el pronóstico va a ser muy parecido a aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular. Y finalmente, no se olviden de que la COVID también puede producir enfermedad cardiovascular, aunque la probabilidad de que ello ocurra es baja.
lo que produce es, en algunos casos, una inflamación del músculo cardíaco, que se llama una miocarditis, puede producir también una arteritis, una enfermedad de las arterias, tanto de las coronarias como las arterias del resto del cuerpo, y también puede producir fenómenos trombóticos y oclusión, tanto de las arterias coronarias y infartos de miocardio, como trombos a nivel de las venas y producir embolismo pulmonar. Y finalmente, y esto es especialmente en algunos que han tomado o que tomaron la hidroxicloroquina y antibióticos como la citromicina, pueden producir arritmias malignas, ¿no? Estas son las medidas, diríamos, o las precauciones, ¿no?, que se deben de tomar ante cualquier paciente que padezca la COVID y en especial si padecen previamente enfermedad cardiovascular. Y hablábamos en la anterior noticia de la COVID y los pacientes con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión y la diabetes. Y ahora, recientemente, ha sido el Día Mundial de la Diabetes, quiero concienciarle de lo que representa la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Miren, la diabetes no solamente es un trastorno del azúcar, el azúcar es como el termómetro en las infecciones, el azúcar está elevado en los pacientes diabéticos, pero hay algo más, y se producen alteraciones a nivel de los vasos, y sobre todo de los vasos que van al cerebro, de los vasos que van al corazón, de las arterias coronarias. Y los diabéticos, fíjense, tienen más probabilidades de padecer enfermedad cardiovascular que los no diabéticos. ¿Y cuánto más? Pues del orden de 4 veces más padecer enfermedad cardiovascular. Y también no solo de padecerlo, de morir de enfermedad cardiovascular. Miren, de cada 4 pacientes diabéticos que fallecen, 3 lo hacen por problemas cardiovasculares. Y sin embargo, usted hace encuestas a la población de diabéticos y están preocupados por el tema de la retina, es lógico que se preocupen por la visión, están preocupados por su riñón, también es lógico que se preocupen porque tienen amigos o compañeros diabéticos que están en hemodiálisis, pero se les olvida todas las medidas de prevención que tienen que añadir al control riguroso de su diabetes para prevenir o retrasar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, que casi con seguridad lo van a desarrollar. Y de hecho, el paciente diabético debe ser tratado a nivel de prevención secundaria como si fuera un enfermo con patología cardiovascular. Y este es el mensaje que les queremos transmitir a esta población cada vez más numerosa debido al problema de una pandemia permanente, no como la COVID, que es el sobrepeso y la obesidad, y la que está desencadenando un aumento cada vez mayor en el mundo de diabéticos. Se habla de que 1 de cada 11 habitantes en este mundo ya va a desarrollar diabetes, y fundamentalmente diabetes tipo 2 por el sobrepeso y la obesidad. 3 conclusiones para 3 noticias de impacto cardiovascular. Si son testigos de una parada cardíaca irreversible, actúen de inmediato con medidas cardiorrespiratorias. Podrán lograr salvar una vida. La COVID-19 no nos debe disuadir en absoluto de acudir a un hospital si tenemos síntomas o signos de cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente cardiovascular, o bien sean de ictus, o bien sean de angina o de infarto, de miocardio. La diabetes no se conciencien solo con la alimentación, es relativamente fácil y ahí se hace hincapié, las calorías, el azúcar, etc. El ejercicio es fundamental si quieren ustedes lograr un control riguroso de no solo de las cifras de glucemia, sino de la diabetes como enfermedad metabólica en general. Finalmente, la Fundación Española del Corazón ha lanzado recientemente una campaña, no se ponga feo si usted tiene déficit de hierro, mayormente debido a pérdidas sanguíneas. Es fundamental tomar en esos casos suplementos de hierro. Nos veremos en el próximo Noticiero del Corazón.